¿Por qué me hacen correr? ¿Por qué me hacen correr? ¿Por qué han acelerado la música? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Ay! ¿Por qué? Este programa medio payasito es, ¿no? Petro advierte de golpe de Estado en su contra. Así se llama nuestra editorial. ¡Ay! Ni siquiera ha saludado. Buenas tardes, buenas noches. Con el alto auspicio de agüita en bolsita y pollo al horno a 10, arranca Contextos Salvajes. ¡Eso! ¡Sabroso! Ay, me he cansado, che. Ay. Pollo al horno a 10. Con el alto auspicio de agüita en bolsita y pollo al horno a 10, arranca Contextos Salvajes. Se me va a caer el agua, ¿eh? Yo creo que el agua en bolsita es un gran invento, pero muchas veces lo dejo ahí. El otro día fui a comprar unas cositas a una tienda. Iba con mi agüita en bolsita. Me senté y el agüita en bolsita empezó a chorrear. Así gotita a gotita, y se formó un charquito en la tienda. Era como si hubiera entrado con mi perrito y... ¡Mirá! Igualito. Y la señora de la tienda, joven, ¿qué es ese charquito que ha montado? Su perrito ha entrado y ha hecho sus cositas. Y yo, señora, va a disculpar, no tengo perrito. Y ese agua que está ahí... ¡Ah, caray! Caray, sí, va a disculpar. Y había sido mi bolsita de agua, que la había guardado acá en el bolsillo, y había chorreado. Todo un escándalo en la tienda, todos buscando al perrito. Y no había habido perrito, era mi bolsita en agua. Cosas que pasan a la gente que consumimos bolsita en agua. A ti no te pasa, ¿no? Claro. ¿Sabe? A mí me gustaría preguntarles a todos los candidatos, al Samuel, al Tuto, a todos, al Manfred Reyes Villa, en Cochabamba. Una idea se me ha ocurrido. Ya no pregunten a cuánto está la libra de tomate, porque ya ni sé yo a cuánto está la libra de tomate. Ojo al dato, ya no puedo hacer diajua. Yo tengo una casera en el mercado Rodríguez que me vende tomatitos de los Yungas, los mejores, porque los tomatitos de Santa Cruz medio transgénicos son. Agárrate, Catalina. Ni a tomate saben. Están en invernadero, súper duros, tienen un rojo, pero no rojo. No, los tomates de los Yungas son los mejores. ¿Pueden creer? Sabrositos, con su pulpa, bien rojos, para hacer la yahua. La casera me regala un locotito, me regala guacataya. Todo para hacer mi yajuita rica, sabrosa de los Yungas. Pero ya no sé a cuánto está la libra. ¡Ah, caray! Todo ha subido menos el agua en bolsita. Sigue costando un peso. Un peso el agua en bolsita. ¿Pueden creer? Me gustaría preguntarles a Samuel, a Tuto, a Manfred, al Jaime Dunese, si saben cuánto cuesta el agua en bolsita. Si alguna vez han comprado agua en bolsita. Si alguna vez han ido al mercado para saber cuánto está la arroba de papa. No. O a cuánto nos cobra el minibús. El minibús ahora en la noche sale a 3 y pico, 3,80. ¿Pero cómo? Un trayecto de 2 cuadras sale a 2,40. Nos hemos vuelto locos. El pan te lo están vendiendo a 70 centavos. A 70 centavos un pan. Me gustaría que les preguntaran a todos los candidatos si saben lo que cuestan las cosas en el mercado. Porque me parece, quítalo de me parece, no lo saben. ¿Pero cómo? No lo saben. ¡Me muero! Me estoy chorreando la bolsita de agua
igualito que me chorreo las salteñas. Llevo 28 años en La Paz, Bolivia, y todavía soy incapaz de comer una salteña y ¡fua! Que no se vaya por acá. No, soy incapaz. No lo logro con la bolsita de agua. Imagínense lo que sufro con la salteña. ¿Acaso? Ay, ¿qué tal si charlamos y no hacemos hoy contextos? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hoy vamos a hablar de Colombia. Arranca la editorial de Contextos Salvajes. Voy a dejar aquí paradita mi bolsita. Ya, paradita mi bolsita. Parece que estoy hablando de otras cosas. Petro advierte de un golpe de Estado en su contra. Lo que ha pasado en los últimos días en Colombia es sumamente grave. Está volviendo la violencia política a Colombia. Ah, caray. Colombia, desde el Bogotazo, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, vive prácticamente en una guerra civil constante. Ese periodo, desde el 48, más de 200.000 muertos, se llamó en Colombia la violencia. Así de seco, la violencia. Y el otro día han intentado asesinar y está en coma, la está pasando muy mal, un candidato de la derecha, el senador Miguel Uribe. Su abuelo presidente, su mamá senadora, del Partido Centro Democrático, CD. Adivinen en qué lugar se pone este partido que se llama Centro Democrático. Ojo al dato. Paréntesis. El Centro Democrático en Colombia es la ultraderecha. Agárrate, Catalina. La ultraderecha en Colombia se llama centro. Ojo al dato. Para todos aquellos que dicen, no, yo no soy ni de izquierdas ni de derecha, yo soy de centro. Bueno, no existe el centro. Les tengo una mala noticia, el centro no existe. Hay que ser muy... O estás acá o estás acá. Pero el centro no hay. No hay. Jané, Guachacatau, no hay. No hay. Guañucho un centro, no hay. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo? Comiendo. El Centro Democrático es el partido del señor Álvaro Uribe Vélez, del señor Iván Duque, de la ultraderecha colombiana, que tiene un plan para tumbar a Petro. Gustavo Petro, para todo el mundo, para refrescar la memoria, para que todo el mundo se acuerde, es el primer presidente de izquierdas que ha tenido Colombia en toda su historia. El primero. Y obviamente le están haciendo la vida imposible. Y desde que ganó las elecciones, estamos en el 25, las ganó hace 3 años, en el 22. ¡No! Ganó con 11 millones de votos de colombianos y colombianas. Ganó con 50 y pico, 50,3, algo así. Sepan eso. Por 3 puntos de diferencia al candidato de la derecha, que sacó 47. 3 puntos de diferencia, que fueron más o menos 700.000 votos de diferencia. Ganó ajustado, pero ganó. Mucho ojo. Y desde ese mismo día, ya que no tenía mayoría parlamentaria, la derecha, la ultraderecha y Estados Unidos le ha hecho la vida a cuadros. Y ha ido preparando poco a poco, calentando la calle, ha ido preparando un golpe de Estado. Y el asesinato, el intento de asesinato de este político de la derecha, Fernando Uribe, es exactamente, no, Miguel Uribe, es exactamente repetir el mismo libreto que tiene Estados Unidos para tumbar a gobiernos de izquierda o impedir que candidatos de izquierda lleguen al poder. ¿Y por qué digo que es el mismo libreto? Porque ya lo aplicaron en Ecuador. ¡No! En Ecuador, ya lo vimos acá en Contextos, ganó las elecciones de manera fraudulenta el señor Daniel Noboa, hijo de millonario, del señor Álvaro Noboa, millonario bananero, pero en medio de la campaña electoral, un poquito antes, asesinaron a un candidato de la derecha, periodista de investigación, que se llamaba Fernando Villavicencio. Lo asesinaron, no se sabe quién,
El crimen organizado, el sicariato, el narcotráfico. Todavía no se sabe quién asesinó a Fernando Villavicencio en Ecuador, pero ¿saben a quién acusaron? A la izquierda. Rafael Correa tiene la culpa. Él lo ha mandado a asesinar porque este periodista político-periodista, había investigado supuestos casos de corrupción de Rafael Correa. Entonces, ¿qué pasó? Que en medio de la campaña asesinan a un político y le echan la culpa a la izquierda para perjudicarle a las elecciones. Mismo patrón, mismo libreto, fotocopia idéntica, hermano. Fotocopia idéntica de lo que está pasando ahoritinga, compadre, pariente en Colombia. Intento de magnicidio que no sale bien, el cuate está en coma, la está pasando mal. Intento de asesinato de un líder de la derecha que iba a ser el candidato de este partido Centro Democrático de la ultraderecha y le echan la culpa a Gustavo Petro. ¿Para qué? Para bajar las intenciones de voto, para desestabilizar, para tumbar al primer gobierno de izquierdas de Colombia, que está intentando puentear al Senado y al Congreso de Diputados haciendo una consulta popular para mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías indígenas, populares, campesinas de Colombia. Consulta popular que le va a preguntar a la gente, lo vamos a ver hoy en contextos, si quiere que le paguen horas extras. Imagínense a dónde hemos llegado. Imagínense, y esto es para hacer una reflexión en general, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en América Latina y en el mundo. ¿Pueden creer? Llega un presidente de izquierdas, gana las elecciones, le votan 11 millones de personas, gana por 3 puntos de diferencia, tiene 4 o 5 años para gobernar, pero ¿saben qué pasa? Que no puede gobernar, que le hacen boicot desde la Asamblea Legislativa, que le hacen una guerra todos los días mediática, que le hacen guerra judicial, que le hacen acoso financiero de los poderes fácticos, de la banca, de los grandes empresarios. No te vamos a dejar gobernar. Y encima el cuate tiene pasado guerrillero. Peor, como un guerrillero zurdo, comunista, subversivo, asesino, terrorista nos va a gobernar. No le vamos a dejar gobernar. Pero ha ganado las elecciones. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Y le han hecho la vida imposible. Mucho ojo. Y Gustavo Petro ha dicho, ok, no voy a ser radical, no voy a atacar a los poderes fácticos, no voy a cambiar estructuralmente nada, voy a hacer algunas pequeñas reformas, lo que antes se llamaba reformismo. Lo que antes se llamaba socialdemocracia, cambiar alguito, hacer al capitalismo un poquito más sociable, no tan salvaje. Vayamos con medidas, no molestemos al ejército, no molestemos a la policía, no molestemos a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, nos van a tumbar, nos van a dar un golpe. Vayamos poquito a poco con algunas cositas. Y eso ha hecho Petro. Va a hacer una consulta popular, le va a preguntar a la gente si cree que está bien pagar horas extras cuando acaba tu horario laboral. O si tienes que pagar horas extras a la gente que labura sábados, domingos, feriados. Imagínense lo que se está pidiendo en consulta popular. Imagínense que un gobierno de izquierdas no tiene la suficiente fuerza, valentía, de mandar eso. Yo estoy gobernando y a partir de ahora la clase trabajadora no es explotada nunca más. Y si el empresario quiere pagar horas extras, quiere que se quede el laburante más tiempo, le tiene que pagar. Eso está en la Constitución, esos son derechos sociales, laborales conquistados. ¿En qué momento hemos llegado al grado de tener que llevar a una consulta popular una cosita tan pequeñita, entre comillas, como pagar horas extras, como obligarle al patrón a que pague horas extras? ¿En qué momento hemos llegado a esto? Esto está pasando en Colombia.
Vamos a hablar hoy del intento golpe de Estado. Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, lo denunció ayer. Hay un plan de la ultraderecha colombiana, del crimen organizado, aliado con los Estados Unidos. ¡Me muero! Con el señor Marco Rubio, canciller de Donald Trump, para tumbar a Petro, no dejar que acabe su mandato. Hay elecciones en Colombia en un año. En mayo del 2026 hay elecciones. Pero la derecha y los poderes fácticos de Colombia quieren regresar al poder ya. Ya, lo quieren tumbar ya a Gustavo Petro. Vuelve la violencia política. Vuelve la violencia de los líderes sociales, indígenas, campesinos asesinados todos los meses. Nadie habla en Colombia. De los más de 460 exguerrilleros desmovilizados y que aceptaron el plan de paz en 2016, cuando se firmó la paz con las FARC, 460 guerrilleros, exguerrilleros que entregaron las armas y dijeron, ok, no más violencia política en Colombia, vamos hacia la paz total. De esos 12.000 guerrilleros desmovilizados de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de 12.000, 460 han sido asesinados. Es decir, siguen matando a los mismos, campesinos, exguerrilleros, indígenas, pero luego matan a uno, intentan matar a un candidato de la derecha, las manos a la cabeza. Hay muertos de primera, hay muertos de segunda, hay muertos de tercera, hay muertos de quinta, hay muertos que salen en la tele, hay muertos que no salen en la tele, hay muertos que sabemos su nombre, su apellido, y hay muertos que son invisibilizados. Hoy hablamos del golpe de Estado en marcha contra Gustavo Petro en Colombia. Así arranca Contextos Salvajes. Agarraron al menor que intentó matar al candidato de la derecha, Miguel Peredo. Vamos a ver las últimas noticias y a escuchar a un analista. Vamos a escuchar muchas voces colombianas hoy en Contextos. La primera de ellas, Víctor Gaviria, diciendo dónde están los nombres de los líderes sociales asesinados en Colombia todos los días. Paréntesis, les voy a contar una anécdota personal. Hace, ¿cuántos años? 3 años, yo estaba por Cali, Colombia, y agarré el periódico. ¿Qué se llamaba? El periódico no era El Tiempo, porque El Tiempo y El Espectador son de Bogotá. El periódico de Cali, no me acuerdo. Pero compré el periódico y en la quinta, sexta página, ahí en una breve, una columnita así de pequeñita, asesinan al líder social en el Cauca. Líder indígena fulanito del Valle del Cauca, de la comunidad indígena, fue asesinado ayer. Dos líneas. ¿Pueden creer? 2 líneas. Un líder social indígena en el Cauca asesinado. No estaba en la tapa, no estaba en la portada, ni siquiera tenía más de 3 párrafos la noticia. Y yo me dije, ¿qué clase de país es Colombia que asesinan a un líder social indígena y son 2 párrafos en el periódico? Por otra parte, esta jornada se lleva a cabo la audiencia de imputación al menor que disparó contra el senador. El sospechoso se declaró inocente, rechazando los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas que le atribuye la Fiscalía. En paralelo, la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de organismos internacionales, llamó a los partidos políticos a comprometerse con el desarrollo pacífico del proceso electoral. A su vez, el director de Partido Centro Democrático, al que por cierto pertenece Uribe, denuncia que no han recibido ninguna comunicación del gobierno nacional para reforzar la seguridad de los integrantes de esta organización política. El politólogo Víctor Gaviria opina que el objetivo primordial del Ejecutivo debe ser la protección de los líderes sociales. Claro, ahí hay varias medidas. La principal, una de las medidas es el cambio del esquema de protección. No solamente el fortalecimiento de los hombres armados, de los grupos de los carros blindados alrededor de
candidatos presidenciales, sino hay una agenda pendiente todavía, que es la agenda de la protección de los líderes sociales y políticos. O sea, uno de los temas que han quedado pendientes en la agenda de este gobierno, si bien ha habido una importante reducción, es la protección de esos líderes sociales y políticos que no tienen las cámaras encima y que están en los territorios peleando por los temas ambientales, peleando por los temas de derechos humanos, de participación, etcétera. ¿Cómo protegerlos? ¿Sí? Y esa protección no puede darse, y ya el presidente ha anunciado una serie de medidas en términos de los esquemas de ellos, pero también lo que ha anunciado la persecución desde la Junta de Dubái. Entonces, los líderes también de los hijos del gobierno nacional, que también han venido siendo amenazados desde el último periodo. Ese ejercicio es importante, fuerza pública, equipos de protección, etcétera, grupos, hombres de protección, con un matiz importante, y es la transformación de la Unidad Nacional de Protección. Golpe de Estado contra Petro. Lo escuchamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazando todo tipo de violencia. Todos sabemos que hay una distancia política entre la familia Uribe Turbay y el gobierno. Pero es distancia política y la política es libre. Y siempre hemos defendido que sea libre de violencia. Por eso hicimos la paz. Una política sin violencia es una sociedad sin violencia. En la política se condensa la sociedad. Y por eso tengo también que rechazar el intento oportunista bajo de Truán de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay. Ahí escuchábamos a Gustavo Petro y ahora nos vamos a escuchar a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hablando desde la frontera con Colombia, hablando de ese plan que tiene Marco Rubio, el canciller de Donald Trump, aliado con la ultraderecha y la derecha colombiana, sumado el crimen organizado y el sicariato para tumbar a Gustavo Petro, que no acabe su mandato, que no haga la consulta popular para beneficio de las grandes mayorías en Colombia. Avanti, Nicolás. Ustedes ven lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Han activado un plan para derrocar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio de Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista. Esa es la verdad. Por eso es tan importante que nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Caldera en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafia, de narco. El Zulia, estado de Venezuela, departamento que llamaríamos acá frontera con Colombia. La gente se ha echado a las calles para apoyar a Gustavo Petro, apoyo total al gobierno y a Petro, sí a las reformas sociales, a través de las consultas populares para hacer una reforma laboral, una reforma tributaria, para que los que tienen más suelten un poquito y los que tienen menos y son más vivan un poquito mejor. Seguimos escuchando a Gustavo Petro denunciando un plan de desestabilización. Y seguimos escuchando analistas y voces colombianas. Esta vez
Jorge Freiter nos va a hablar del rol que tiene Estados Unidos en todo este plan golpista contra Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia. Enfrentará y todos, nosotros también. Entonces, digamos, aquí, en medio de la circunstancia política, del conflicto político y social, que lo es, como todo conflicto político, hay alguien que está tratando de río revuelto y ese alguien va a volver a actuar, porque esto es un juego de billar, de carambolas. Y toda su siguiente actuación tiene que ver con dividir el país y con debilitar el Estado. Sin embargo, varios partidos políticos independientes y de la oposición anunciaron que no reconocen a Petro como garante del proceso electoral y no participaron en la comisión. En este marco, el Procurador General de Colombia convocó a los ciudadanos y a las autoridades a un diálogo para construir consensos. Mientras tanto, sigue la investigación del ataque contra el senador Miguel Uribe. Según las autoridades, el menor señalado de atentar contra la vida del político será imputado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. Uribe continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y tratamientos médicos. El analista político Jorge Freiter Florian opina que diferentes facciones de la extrema derecha intentan desestabilizar Colombia, lo cual es generado por Estados Unidos, o por lo menos patrocinado, y sus aliados contra gobiernos progresistas. Colombia tiene un bloque de poder contrainsurgente, este bloque de poder contrainsurgente representado por diferentes facciones de la extrema derecha armada, política, económica y del gran capital, y por supuesto tienen grandes intereses de desestabilizar de manera militar, política y social al país y al gobierno de Gustavo Petro. Esto se suma a una continuidad de desestabilizaciones hacia el gobierno, hacia los movimientos sociales y políticos en Colombia, que no solamente se ven representados en Colombia, sino en toda la América Latina y el Caribe, ¿no? Es una política de desestabilización que genera los Estados Unidos y sus aliados contra gobiernos progresistas en América Latina. Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol, pero solo el pueblo salva al pueblo. Esa bandera hermosa con los colores de Colombia. Vamos a escuchar a un diputado colombiano, se llama Alejandro Ocampo, que también nos alerta sobre este golpe light, blando, en marcha que hay en Colombia. Colombianos y colombianas, mucha atención. Nos quieren desestabilizar el país, quieren desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Se está iniciando una idea de un golpe blando y no lo estamos viendo venir. Primero, hace un atentado contra Miguel Uribe, un hombre importante de la oposición. Ayer, los presidentes de los partidos, aprovechándose de ese atentado, dicen desconocer al presidente de la República, desconocer la institucionalidad, desconocer el hombre que fue elegido por casi 11 millones de colombianos. Increíble, en la mesa, Alex Vega, quien está cuestionado por nosotros porque en sus momentos de ser registrador íbamos a perder un poco de curules. Y ahora resulta que es presidente de un partido. ¿Qué garantías teníamos? Y hoy Colombia amanece llena de atentados y de bombas. Justo en la ciudad donde el presidente va a ir, justo en la ciudad más petrista del país, nos quieren boicotear el gobierno. Nos quieren desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Y ante eso no seamos ingenuos, colombianos y colombianas. No nos vamos a dar a atemorizar. Necesitamos que todo el mundo denuncie, que ayudar con los responsables. Pero necesitamos enviarle un llamado, un mensaje a todas estas personas que generan zozobra y violencia en el país. No puede ser así que se construya la política. No queremos que siga corriendo sangre de colombianos y colombianas inocentes. No es a punta de bombas, no es a punta de atentados, no es a punta de oportunismos. Entendemos que quieren volver al poder como sea y que se pueden arreglar con quien sea. Y esperamos que las autoridades nos den claridad de quiénes están de estos hechos. Pero quieren desestabilizar este gobierno,
Y ojo que se está fraguando el inicio de un golpe como ha pasado en muchas partes del país. Así que colombianos y colombianas, vamos a las calles a defender la democracia. Esto que está sucediendo no puede suceder en Colombia. Colombianas y colombianos. Qué lindo hablan los colombianos, ¿no? Colombia es un país hermoso, hermoso. Yo he tenido la suerte de visitar Bogotá, Cali y Medellín. Esas 3 ciudades, siempre por motivos futboleros. El Nemesio en Bogotá, el Atanasio Girardot en Medellín y la cancha del Deportivo Cali, está ahí a las afueras de Cali. ¡Qué lindo! Y es hermoso Colombia. Sus gentes son hermosas. Hablan con un acento tan lindo los colombianos y las colombianas y todos son hermosos. Lindos son los colombianos y las colombianas. Un pueblo hermoso, hermoso, con una cultura fascinante. Tienen el Caribe ahí por Cartagena de Indias, tienen Isla Santa Marta, toda la cordillera de los Andes, la Sierra Nevada. Es hermoso Colombia. La gastronomía es súper rica, el pabellón paisa, bueno, las arepas ni te cuento. Tiene una literatura hermosa, ha tenido nobeles de literatura como García Márquez, como tantos escritores hermosos con una literatura y libros, Álvaro Mutis. Bueno, es impresionante. Periodistas muy capos, los periodistas de radio que retransmiten el ciclismo es pasión de multitudes, los escarabajos, Radio Caracol, RCN, Café Colombia, Manzanas Postobón, grandes equipos ciclistas. Y los radialistas colombianos quizás son la gente más culta, retransmiten el fútbol de una manera, con un lenguaje, retransmiten el ciclismo con una pasión. Gente muy bien formada, muy bien educada, muy amables, todos se tratan de usted. El padre a la madre, el hijo al padre, se ustean. Hijito, usted me va a comer hoy. Todos se ustean. Es un pueblo hermoso, hermoso. Y siempre que voy a Colombia y tengo la oportunidad de hablar con gente colombiana, hermosa todas ellos. ¿Por qué se matan ustedes? ¿Por qué se matan de esa manera? Se vienen matando desde el siglo XIX. Vamos a repasar la historia de Colombia hoy. Tuvieron una guerra que se llamó la Guerra de los 1000 días. Luego liberales contra conservadores. Luego el nacimiento de las guerrillas porque masacraban a los campesinos. Las guerrillas en Colombia son una respuesta a las matanzas, masacres de campesinos de toda la vida, ¿Por qué un pueblo tan hermoso como el colombiano, por qué no puede salir de esa violencia estructural, violencia política? Vamos a ver dentro de un ratito la respuesta a esto. Y la respuesta es solo una palabra: desigualdad. Colombia es el tercer país más desigual del mundo y no ha conseguido dirimir sus diferencias y atajar estas desigualdades. Y por eso hay tanta violencia política. Pero antes de eso, seguimos escuchando a Gustavo Petro, haciendo un análisis, una comparación con lo que pasó en Chile en los años 70, el golpe contra el doctor Salvador Allende Gossens. Cómo se paralizó la economía, cómo hicieron crujir la economía, como mandó Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, el mayor auspiciador, promotor junto a la CIA del golpe contra Allende. ¿Pueden creer? Que llevaba a cabo un gobierno de socialismo democrático que estaba intentando justamente atajar y recortar las desigualdades sociales en Chile. ¿Qué hizo Estados Unidos? Dio un golpe de Estado. ¿Cómo lo dio? A través de los medios de comunicación, el Mercurio, el periódico de Santiago de Chile, a través de los transportistas que paralizaron el país, a través de la industria de los alimentos y de los medicamentos, los grandes empresarios que se dedicaron a ocultar los alimentos, a ocultar los medicamentos y generar
malestar, enojo social para desestabilizar y después, cuando ya estaba armado todo esto, después llegó un señor que se apellidaba Pinochet Ugarte, de nombre Augusto. Después vino el golpe de Estado y la toma del Palacio de la Moneda y la inmolación del doctor Allende. Pero antes se había orquestado todo a fuego lento. Escuchamos a Petro haciendo una comparación con el Allende de Chile, el golpe contra Allende. Las CPS le sirven a las gestoras farmacéuticas. Antes no existían. Los creó una ley que yo sí quiero saber quiénes son los dueños de las gestoras farmacéuticas. La población debe saber los nombres propios de quienes están produciendo este desastre. Están produciendo este desastre por política, porque quieren tumbar a Petro, porque quieren un golpe de Estado. Y están buscando en la comisión de Cámara que se produzca. Solo hay una diferencia, un voto. Y hay que saberlo, porque si no el pueblo lo cogen desprevenido. Es la forma como están preparando un golpe de Estado. Esto es lo mismo que Allende. Solo que no había esa complejidad en los tiempos de Allende, pero en Allende acaparaban la comida para que la gente saliera a protestar contra Allende, y eso terminó en miles de muertos. Y una dictadura que no se acabó en décadas. Y aquí quieren hacer lo mismo por unos codiciosos que yo llamo vampiros, porque son asesinos, ministro de Defensa y ministro de Justicia. Cuando usted quita y guarda el medicamento, la insulina, que a diario tiene que suministrarse a un enfermo diabético, lo está matando. Y no solo la insulina, aquí ya hemos visto otros, lo está matando. Y el que hace eso premeditadamente es un asesino. El que oculta medicamentos básicos es un asesino. Y bueno, ¿y por qué no van a la cárcel? Somos capísimos para meter en la cárcel y hacer guerra judicial lawfare contra presidentes o expresidentas que han beneficiado a las grandes mayorías. Cristina Bancana, Lugo Bancana, Correa también, Lula también. Y los presidentes y expresidentes que han saqueado un país, la megajuntucha, todos los candidatos de la megacoalición en Bolivia. ¿Hay alguno preso? ¿Hay alguno preso? Saquearon un país, robaron, hicieron sus negocios. ¿Hay algún preso? ¿Hay algún proceso contra ellos? La industria farmacéutica que oculta medicamentos que son básicos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes o medicamentos para tratar el cáncer. ¿Esa gente por qué no tiene un juicio en contra? ¿Van presos siempre los mismos? Vamos a repasar la historia de desigualdad de Colombia y una explicación de por qué persiste la violencia política en Colombia. Y se resume en una palabra, como lo decíamos antes, desigualdad. Especialmente la desigualdad a la hora de la redistribución de la tierra. La tierra, la posesión, la tenencia de la tierra, terriblemente desigual, concentrada en unas cuantas manos. Manos ganaderas, como acá pasa en Bolivia, ganaderos, solleros, concentran la mayor parte de la tierra, son responsables de la mayor cantidad de quemas y de incendios para ampliar la frontera agrícola y poner vacas para tener carne y exportar esa carne y que se enriquezca una pequeña minoría. La tierra y la desigualdad explican la violencia política en Colombia. En 3 minutos te contamos datos estremecedores sobre esa terrible desigualdad que lo explica absolutamente todo. Radiografía de la desigualdad. Queremos compartirles la grave situación de la tierra en Colombia. Somos el país más desigual en la distribución de tierra de Latinoamérica. Digamos que este cuadro representa Colombia. El 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% del territorio. Y todas las fincas restantes están amontonadas en el 19%. Además, 704 fincas controlan la mitad de la tierra, mientras que 2.046.536 se reparten la otra mitad.
Por eso es que no tenemos dónde sembrar más yuca. Mejor dicho, muchos tienen muy poquito y poquitos tienen mucho. Y eso no es todo. Entre más pasa el tiempo, más grave es el problema. En 1960, el 29% del territorio estaba ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. En el 2002 era el 46% y ya vamos en el 66%. La tierra tan concentrada y para completar, ahora pretenden entregarle nuestros baldíos a los más ricos y no a nuestras familias campesinas. Vea usted, eso es el colmo. Y a las mujeres nos va todavía peor. El 61% de las fincas está a cargo de los hombres y solo el 26% de las mujeres. Hombre, y a eso súmele que nosotras tenemos predios más pequeños y menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica. Mejor dicho, esa tal desigualdad sí existe. ¿Y saben ustedes para qué usan toda esa tierra los que más tienen? Colombia tiene potencial para muchos productos agrícolas, pero la tierra se usa principalmente para la ganadería. Hay 34 millones de hectáreas dedicadas a esto y apenitas 8 millones para la agricultura. Pero esto podría ser al revés. Según estudios, 15 millones de hectáreas deberían de dedicarse a la ganadería y 22 al agro. Ve, las vaquitas tienen más tierra que nosotros. Hay 1 millón de familias campesinas que tienen menos tierra que lo que en promedio le corresponde a una vaca. Cada vez se siembran menos alimentos, pues los cultivos permanentes y agroindustriales siguen creciendo. Estos son la palma, la caña, el banano, productos que se exportan y son diferentes a los de la economía tradicional campesina. En cambio, las cifras muestran que somos nosotras, las campesinas y campesinos, afros e indígenas, quienes alimentamos al país en las pocas tierras que tenemos. Los cultivos permanentes en 1960 eran 44% del área sembrada. En 1970 era el 53% y en el 2014 es el 75%. Por eso ahora Colombia tiene que importar más alimentos. A los campesinos en Colombia se los asesina impunemente. Por eso SOS nos están matando. Hay mucha gente que va a los supermercados y piensa que los alimentos los fabrican los grandes empresarios, dueños de los supermercados, ¿no? Les tengo una mala noticia. Los alimentos llegan a nuestras casas gracias a las manos de campesinos y campesinas. La gente más invisibilizada, más maltratada, más discriminada y la gente que muchas veces va al hoyo cuando estallan los conflictos sociales. No sabemos sus nombres, no sabemos cómo vivían, solo sabemos que gracias a ellos tenemos comida, alimento en la mesa. Todos tenemos un origen campesino, todos. La migración hacia las ciudades, el éxodo rural es una cosa de hace 50 años, 60, 30, 40, en algunos países más o menos. Pero todos tenemos un abuelo o una abuela que vivió en el campo y fue campesino. Entonces cuando discriminamos con odio, con racismo, estos campesinos, iletrados, brutos, salvajes, hordas, no saben nada. Nos estamos insultando a nosotros mismos. Vamos a seguir escuchando a Gustavo Petro hablando de las causas sociales de la violencia política en Colombia. Yo siempre he pensado que el crimen tiene unos condicionantes sociales. No nace porque sí, sino que hay unas causas estructurales que lo crean. El que seamos la tercera sociedad más desigual del mundo es una cuna del crimen y de la violencia en Colombia, lo ha sido desde hace décadas. Y cuando veo desfilar una mayoría de mujeres en estos cursos ahora de graduación, que van transformando paulatinamente la policía en concreto en una fuerza femenina, cosa que no veíamos antes. Ahora que se vuelve una policía femenina, General Triana, es importante rescatar un valor que la mujer tiene más que el hombre,
y es su vocación del cuidado de la vida. Las causas sociales de la violencia política y el grito en Colombia, también en Bolivia: queremos paz, no más armas. La vida sagrada, ni un muerto más. Vamos a repasar en 2 minutitos la historia sangrienta, todas las guerras de Colombia, desde el siglo XIX, pasando por la Guerra de los 1000 días, 1890 y pico, hasta principios del siglo XX, el Bogotazo que lo desencadenó todo, el asesinato de un líder progresista. Qué casualidad, en Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán es el abuelo de Gustavo Petro, y a Gaitán, porque quería cambiar las cosas, porque quería atacar esa desigualdad social, lo asesinaron. Un sicario lo asesinó a Gaitán, al gran Jorge Eliezer Gaitán. La gente se echó a las calles, lo quemó absolutamente todo, murieron centenares de personas, se llamó aquello el Bogotazo de 1948. Y a partir de ahí, 200.000 muertos, 300.000, las guerrillas, los paracos, las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, el narcotráfico, Pablo Escobar, Gaviria, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el crimen organizado y 7 bases norteamericanas en territorio colombiano para supuestamente vigilar el narcotráfico. ¿Por qué le están haciendo todo esto a Petro, este golpe de Estado? Porque Petro ha dicho: ¿qué tal si nos desvinculamos un poquito de los Estados Unidos? Y Petro se movió, y ahora, como presidente de la CELAC, dijo: vámonos a Pekín, vámonos a afianzar la relación sur-sur. Vámonos a pedir ayuda a Pekín, ayuda financiera, política, dejemos de mirar al norte. Y Washington y Donald Trump, con la derecha, con la ultraderecha, con el sicariato, con el crimen organizado. ¿Qué es eso de que un presidente de Colombia se acerque a Pekín? Se acerque a China, a Xi Jinping. A este hay que bajarlo, hay que bajarlo. Por eso está volviendo la violencia política. Repasamos todas las guerras de Colombia. 1810. 8 guerras vivió el país tras la independencia de Colombia en 1810, por no ponerse de acuerdo con un modelo de nación, hasta que llegó la más cruel de todas las guerras. La Guerra de los 1000 días, 1889-1902. El liberalismo radical enfrentó a los conservadores en el poder, 100.000 muertos. 1930, los liberales recuperan el poder y se desata la persecución contra los conservadores. 1946, los conservadores recuperan el poder y se desata la persecución contra los liberales. 9 de abril de 1948, es asesinado en Bogotá el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. La llamada época de la violencia deja 300.000 muertos. 1953. Los jerarcas de los partidos ponen en el poder a un militar, Gustavo Rojas Pinilla, y los mismos partidos lo derrocan 4 años después para rotarse del poder con el llamado Frente Nacional. 1964. De las guerrillas liberales nace la guerrilla de las FARC. 1981. Los narcos del cartel de Medellín crean el primer grupo paramilitar. El narcotráfico invade todas las esferas de la sociedad y penetra como forma de financiamiento en los grupos armados ilegales. 1958, 2018, 215.005 civiles murieron según el Centro de Memoria Histórica. Responsables: paramilitarismo, guerrilla y agentes del Estado. 24 de noviembre de 2016. Se firma el acuerdo de paz definitivo entre las FARC y el gobierno. Recuento cortito de todas las guerras de Colombia hasta hoy. En 2016 se firmó la paz. Petro quiere avanzar hacia una paz total. En el 16 se firmó la paz con las FARC, una de las guerrillas. Pero los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las disidencias de las FARC
siguen en la selva, como siguen los paramilitares, como siguen los narcotraficantes y el crimen organizado. Sepan eso. A Petro lo quieren tumbar porque quiere saltar, puentear al Senado y hacer una consulta popular para mejorar la vida de los trabajadores. Averiguamos un poquito más de qué se trata esta consulta popular. Por esto, solo por esto, quieren tumbar a Petro. ¿Pueden creer? Y por más cosas. El pacto social es que llegan a un acuerdo. Yo no estoy proponiendo el socialismo en la consulta, es decir, que los trabajadores sean dueños de la fábrica. Yo lo que estoy proponiendo son dos cosas, finalmente, que a los trabajadores que están en esos lugares de trabajo, a las trabajadoras, una vez pasen las 6 de la tarde, se le pague un sobrecargo, se les deje ir a la casa, que una vez se acabe el viernes y haya un festivo, un sábado, un domingo, y decida trabajar, se le pague un recargo o pueda irse con su familia feliz a jugar fútbol con sus hijos, con sus hijas, a abrazarse, a que esa familia pueda ser una gran constructora de democracia y de paz en Colombia, de vida. La consulta popular que quiere hacer Gustavo Petro en un país, Colombia, que está volviendo a sus peores años, a esos años 80, 90, con carros bomba en Bogotá, en Medellín, en Cali, el narcotráfico, el grupo Los Extraditables, que no querían ser extraditados a los Estados Unidos, los capos del narcotráfico, la violencia estructural, violencia política estructural en Colombia, que se ha exacerbado, que se ha incrementado en los últimos años. Las víctimas de artefactos explosivos en el conflicto armado colombiano aumentaron en un 89% en 2024 en comparación al año anterior. La cifra fue entregada el jueves por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe anual. La situación humanitaria en 2024 alcanzó su punto más crítico de los últimos 8 años y después del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas FARC en 2016. De las 791 víctimas de artefactos explosivos, un 67% estaban desarmadas, lo que supone un impacto desproporcional sobre la población civil. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos con más ataques de ese tipo y donde operan principalmente estructuras disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Creo que ya no es sorpresa y es de conocimiento de todo el mundo de que históricamente la presencia del Estado ha sido bastante limitada, sobre todo en esos lugares donde el CICR trabaja, está presente y trata de apoyar a estas comunidades. Según la unidad de víctimas, unas 88.000 personas fueron obligadas a confinarse el año pasado, debido a las prohibiciones a la libre movilización impuestas por los grupos armados ilegales en zonas remotas. Además, cerca de 41.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en desplazamientos masivos y más de 117.000 fueron víctimas de desplazamiento individual. La organización también alertó en su informe sobre el incremento en el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados irregulares. Hay en Colombia hoy, al día de hoy, más de 14 focos de violencia en sitios muy alejados donde el Estado no tiene presencia. Disputa por el territorio. 14 focos de violencia entre guerrillas, exguerrillas, paracos, narcos, crimen organizado, bandas que defienden a los hacendados. Ojalá llegue la paz a Colombia. Ojalá Gustavo Petro pueda acabar el mandato. Hay elecciones el próximo 31 de mayo del 2026. Ojalá no se tumbe a un presidente que está intentando mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Ojalá la derecha y la ultraderecha tenga la suficiente paciencia para no desestabilizar, con ayuda de los Estados Unidos, a un gobierno que está tratando de mejorar Colombia, de llevar la paz, de que por fin Colombia, los colombianos y las colombianas se dejen de matar, que las diferencias políticas
lleven a una mesa de diálogo, que vayamos a las urnas, que puedan participar todos y todas, que se respeten los derechos colectivos de todos y todas. Nosotros nos vamos con esta frase del gran periodista argentino, colega nuestro, Rodolfo Walsh. Nuestras clases dominantes, y eso sirve para la Argentina, sirve para Bolivia, sirve para Colombia, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes, no tengan mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Recuperemos la memoria, las luchas son colectivas. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. ¿Qué pues, papacito?